Oremos. Padre mío, vengo a ti en oración, dándote gracias por este momento. Damos gracias, Padre, porque usted permite la palabra completa en nuestras manos. La podemos leer, la podemos memorizar, también la podemos estudiar. Padre, que podamos en esta mañana aprender algo nuevo de tu palabra, que podamos, Señor, concentrarnos, que podamos estar atentos, que nada nos distraiga, Señor, y te pido que usted bendiga al pastor Jonathan, para que él pueda enseñarnos tu palabra con un propósito y que podamos, Señor, entender cuál es para cada uno de nosotros. En nombre de Jesucristo, tu Hijo, oro a ti. Amén. Pastor Jonathan, por favor. Gracias. Como dijo el hermano Jorge, estamos en un tiempo de transición. Estamos cambiando algunas cosas con el video. En vez de en Zoom, va a estar en YouTube, con los micrófonos, el video, el sistema de sonido. Estamos cambiando, mejorando, pero en todo tiempo de transición siempre hay problemitas y hay unos dolores de crecimiento y cosas así. Entonces, ojalá tengan paciencia con nosotros mientras vamos cambiando y mejorando estas cosas. Como algunos saben, y algunos de ustedes estaban, tuvimos un campamento familiar la semana pasada. Y aquí hay un video para mostrar algunas de las cosas que aprendimos y hacimos y todo eso. Como pueden ver, me gusta ganar. Había musiquita, pero como te dije, estamos obrando con el sonido y cosas y no salió. Entonces, pero nos divertimos mucho. Y ojalá el año entrante y la próxima vez que tenemos un retiro, un campamento, pueden ir con nosotros, porque fue un tiempo excelente. Y si no fueron, te prometo, esto tiene algo que ver con el sermón, de verdad, y la palabra de Dios, te prometo. Pero si quieren saber ¿qué tiene que ver? Van a tener que ver las prédicas en YouTube, porque lo tenemos ahí. Bueno, abren sus Biblias a Juan 17, por favor. Juan 17. ¿Sabías que Jesús oró por ustedes mientras Él aún estaba en la tierra? Así es. Sí, nosotros sabemos, la Biblia dice que Jesús está en el cielo en este momento, resucitado de los muertos, y Él habla al Padre por nosotros. Él está orando por nosotros en este momento, pero también hace 2000 años Él oró por nosotros. Juan 17, versículo 20 al 26. Dice, mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno. Como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los que has amado a ellos también como a mí me has amado. Padre,
aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado. Porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste, y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Jesús oró por nosotros, los que hemos creído en la palabra de Dios. ¿Pero por cuál razón? Él oró muy específicamente para que seamos unidos. Eso. Así dice esos versículos. ¿Cuántas veces Él dijo, uno, unidos, uno? Muchas. Es porque es importante. Pero, ¿por qué es importante entonces? Bueno, es importante para que el mundo conoce a Jesús. Ahí dice en ese pasaje, para que ellos conozcan que tú me enviaste, Dios. Eso es importante. O sea, para que otros también pueden entender, pueden conocer, pueden creer en Cristo como el Salvador de sus almas, para la vida eterna, para el perdón de pecados. Eso es importante. Ser unidos en la iglesia es muy importante. No debe haber divisiones en la iglesia. Debemos amarnos los unos a los otros. Eso es lo que Cristo quiere. Es imperativo que seamos unidos para alcanzar al mundo con el Evangelio. El Evangelio es el mensaje más importante de todo el mundo. ¿Lo creen? Es verdad. Todos somos pecadores. Eso dice la Biblia. Esto nos separa de un Dios perfecto. No podemos vivir en el cielo con un Dios santo, perfecto, justo, si nosotros tenemos nuestros pecados, si nosotros somos pecadores inmundos. No podemos alcanzar y llegar ahí por medio de nuestras obras. No es que todos los caminos llegan a Dios, tampoco. Eso no enseña la Biblia. Romanos dice que todos hemos pecado. Romanos 3:23 es un versículo súper famoso. Muchos lo conocen. Muchos lo ponen en letreros. Algunos lo tienen como tatuaje o en camisa. Pero no hay tantos que han leído el versículo 24 y 25. Hoy vamos a ver esos tres versículos de Romanos 3, 23, 24 y 25 también. Dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia. Es gratis, gratuitamente. Justificados, nosotros somos hechos justos. Y es por la gracia. Mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto, en su paciencia, los pecados pasados. En este versículo dice que alguien tiene que pagar por los pecados, porque Dios es un Dios justo. Pero Él también es paciente. Jesús vino al mundo, murió en la cruz por nuestros pecados, derramando su sangre como propiciación. O sea, Él pagó por nuestros pecados. Él pagó la deuda que tenemos con Dios. La propiciación por nuestros pecados. Después Él resucitó de los muertos, mostrando que Él tiene poder sobre la muerte, que Él es Dios, y ahora vive en el cielo y está preparando
un lugar para todos los que creen en Él. Pero nosotros solo tenemos esa oportunidad, ese don de Dios, ese regalo, por medio de la fe en su sangre, como dice el versículo. No hay otra manera de llegar al cielo. Esas buenas nuevas son el Evangelio. Dios quiere que cada persona en todo el mundo cree en Él, que tenga fe en lo que Él hizo en la cruz como Salvador, que piden perdón por sus pecados, que aceptan el Espíritu Santo, la vida eterna y un hogar en el cielo para siempre después que morimos aquí en la tierra. Pero si nosotros no somos unidos como una iglesia, no podemos mostrar al mundo el amor de Dios. Van a entrar y van a ver, no, aquí no hay paz, amor, no hay unidad. Entonces lo que dice la Biblia no es verdad, no lo viven, entonces, ¿cómo lo voy a creer? Imposible. Jesús oró que nosotros seríamos unidos para mostrar a todo el mundo que el Evangelio es verdad. Es por esa razón que debemos ser unidos en la iglesia. Los creyentes en nuestra iglesia pueden ser unidos combatiendo desunión de 4 maneras. 4 maneras que vamos a ver hoy. Pero antes de llegar a esas 4 maneras que podemos combatir la desunión, hay que reconocer de dónde viene esa desunión en la iglesia. En Judas, la Biblia dice que habrá burladores entrando desde afuera. Entonces vamos a leer unos versículos en Judas. Está casi al final de la Biblia. Casi al final. Y vamos a leer Judas 17, 18 y 19. No son capítulos, son versículos. Judas tiene solo un capítulo. Vamos a leer Judas 17, 18 y 19. Judas 17 dice, pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Los que os decían, en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones, los sensuales, que no tienen al Espíritu. No tienen al Espíritu, no son creyentes, no son cristianos, no son parte del cuerpo de Cristo, pero entran a la iglesia de afuera. Sienten aquí, en los asientos, cantan las canciones hasta puede ser, pero no son creyentes y causan divisiones en la iglesia. Amistad con el mundo también causa divisiones. El orgullo y altivez. Yo merezco que me reconocen por todo lo que yo hago. Yo merezco el mejor pedazo de torta, kuchen, de carne, pan. Yo merezco que me sirven primero. Yo merezco que me den, que me complementen en mi corbata, en mi vestimenta, en mis zapatos, en mi pelo. Es que yo soy mejor que lo... No, eso causa divisiones. Yo merezco que me saluden primero, más de una vez. No sé. Ese orgullo y altivez causa divisiones. El egoísmo también causa divisiones, ¿cierto? Yo soy más importante que los otros. Mis necesidades son mayores que ella, que ellos, que... Ese orgullo y ese egoísmo causa divisiones. Envidia causa divisiones, ¿cierto? ¿Por qué dejaron a él encargado del ministerio? Yo debo ser encargado del ministerio. Y yo quiero el auto que ellos tienen, la casa, la familia, los hijos, los zapatos.
no sé, lo que sea. Esa envidia, siempre queriendo más. Yo quiero el reconocimiento que le están dando a ellos. Yo lo merezco. ¿Ves cómo muchas de estas cosas van de la mano? Causan divisiones. Murmuraciones causan divisiones también, ¿cierto? Miremos a Santiago 4. Santiago 4. Me encanta el libro de Santiago. Es práctico, es directo, él lo dice como es. Y es bien fácil. Él dice, así es, así no debe ser, debemos hacer esto. Bien fácil. Entonces vamos a leer Santiago capítulo 4, del 1 a 4 y después 11 y 12 también. Santiago 4. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? División. ¿No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis. Matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseéis, porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. ¡Oh almas adúlteras! ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. ¿Qué dice el versículo 11? Hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga a la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder. Eso es Jesús, eso es Dios. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? Amistad con el mundo. Amistad con el mundo lleva a codicia, envidia, peleas, orgullo, murmuraciones, división. Murmuramos contra otros y tomamos el lugar de Dios. Nos pensamos más alto de lo que verdaderamente somos. Queremos tomar el puesto de Dios y juzgar a otros y murmurar y decir, uy, ¿viste lo que ellos hicieron? ¿Sabes lo que ellos dijeron? Eso no debe ser. Eso causa división en la iglesia. Si la amistad con el mundo nos lleva a cosas que causan divisiones, tenemos que saber qué es la amistad con el mundo, ¿cierto? Eso es importante. ¿Es tener pega fuera de la iglesia? ¿O tener amigos en el mundo? ¿Amigos que no son creyentes? ¿Eso es amistad con el mundo? ¿Qué dice la Biblia? Vamos a Romanos 12. ¿Qué dice la Biblia en Romanos? En Romanos 12, en versículo 1, Pablo les da un mandamiento, que deben entregar sus vidas, que deben rendirse como sacrificios vivos, que es nuestro culto racional. Y el versículo 2 dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Cuál es la amistad con el mundo? Significa pensar como el mundo piensa, con la mentalidad mundana en vez de una mentalidad del reino de Dios. No debemos tener la mentalidad de este mundo. No debemos valorar lo que el mundo valora. No debemos vivir como el mundo vive. Debemos ser diferentes. Debemos ser transformados por la renovación de nuestra mente. Tenemos que cambiarnos el chip, ¿cierto? Tenemos que valorar lo que Jesús valora, no lo que el mundo valora. Primera de Juan 2 también habla de esto. Vayamos a Primera de Juan 2. Otra vez, casi al final de la Biblia, no tan cerca al final como Judas, pero acercando a Apocalipsis, vamos a encontrar Primera de Juan.
Primera de Juan, capítulo 2. Y vamos a leer versículo 15 y 16, donde dice, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida son del mundo y no tienen lugar en nuestra vida. Causan divisiones en la iglesia, en el cuerpo de Cristo. Cuando hay personas que han transformado su mente, su entendimiento, están enfocados en Cristo y hay otras que están enfocados en las cosas del mundo, eso va a causar divisiones, ¿cierto? Porque van caminando en diferentes direcciones, están enfocados en diferentes cosas, quieren diferentes cosas. Eso causa literalmente división. Y no debe ser así. Debemos todos estar enfocados en Cristo. Todas estas cosas que causan divisiones son pecados. Si hay división en el cuerpo de Cristo, probablemente es porque hay pecado. Envidia, odio, altivez, orgullo, todo eso. Si hay división, probablemente es porque hay pecado. Ahora, recordamos, ¿qué es el pecado? Bueno, es cualquier cosa que nosotros pensamos, decimos o hacemos que va en contra de Dios. La Biblia también dice que cualquier cosa que sabemos que debemos hacer o decir o pensar y no lo hacemos, también es pecado. Entonces es fácil ver cómo puede ser que todos hemos pecado. Porque o estamos haciendo o diciendo, pensando algo mal, o no estamos haciendo lo correcto como lo debemos hacer. Y ahí estamos pecando. Todas estas cosas causan división. Entonces, ¿cómo combatimos desunión para ser más unidos en la iglesia? Bueno, los creyentes de nuestra iglesia pueden ser unidos combatiendo la desunidad en 4 maneras. 4 maneras que vamos a ver hoy. Vamos a ir a 2 de Timoteo 3 para encontrar el número 1. Nos va a mostrar qué debemos hacer para combatir contra otros que causan divisiones, especialmente los que entran de afuera. 2 de Timoteo 3, vamos a leer versículos 13 a 17. Pablo aquí está dando instrucciones a su hijo en la fe, Timoteo. 2 de Timoteo 3, 13, dice, mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor. Lo podemos ver en el mundo hoy, ¿cierto? Engañando y siendo engañados. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en ¿quién? Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Contra los que causan divisiones, debemos estudiar las escrituras. Debemos saber la verdad. Tenemos que escudriñar la Biblia, memorizar versículos, pasajes enteros. Tenemos que tener la buena doctrina grabado en nuestra mente, ¿cierto? Un representante del Banco Central de Chile fue entrevistado porque querían saber cómo saben ellos que un billete es o verdadero o falso, ¿cierto?
Eso es importante. Bueno, si tienen un billete, quiero que lo saquen. De 10, de 20, de 1000. Aquí yo tengo Luca. Tranquilo, no se lo voy a pedir, no es tiempo de la ofrenda. Pueden quedarse ahí con sus billetes. Pero si tienen algo, saquen su billetera, la cartera y toman un billete. Los del Banco Central de Chile tienen un método denominado MIT, M-I-T, que significa mirar, inclinar y tocar. Entonces toman el billete ahí y lo miren. ¿Qué estoy buscando? Hay una carita ahí y lo puedo ver. Sí, símbolo de agua. Ahí lo puedo ver. Y también puedo ver otras cosas que cuando lo veo así, no los veo. Pero en la luz, ahí sí lo veo. También estoy mirando de qué tamaño es. Si me intentan apagar con un billete de 20,000 y es así de grande, no lo voy a aceptar. Eso es un billete falso, al tiro lo sé. No. ¿Sabes que el billete de 1000 es diferente tamaño que el de 10 o de 20? No sabe estas cosas. Entonces hay que mirar el tamaño. También lo queremos inclinar para ver cómo brilla. Si está hecho de papel así, eso no brilla. Entonces, alguien lo imprimió en su casa y no vale nada. Es falso. Y tocar. Uno está buscando los relieves. Y uno los puede sentir especialmente con las uñas. Ese. Si no tiene esos, es billete falso. Entonces, hay 1,000,000 de diferentes maneras de falsificar un billete. El color, el tamaño, los números, el relieve. Uno no puede conocerlos todos. Pero si uno conoce el método MIT, uno sabe encontrar si un billete es verdadero o es falso. Es lo mismo con la doctrina. Hay doctrinas falsas, 1,000,000,000 de diferentes maneras que ellos dicen que uno puede llegar al cielo, o que no hay cielo, o que hay. Uno no los puede conocer todos. Pero si yo conozco la verdad, yo puedo ver una mentira al tiro. Y yo, eso no es verdad, la Biblia dice esto. Tenemos que escudriñar las sagradas escrituras. Hay que memorizar pasajes de la Biblia. Hay que saber las doctrinas básicas, esas doctrinas sanas. Miremos a Filipenses 2. Filipenses 2, donde vamos a encontrar cómo podemos combatir contra el orgullo y el egoísmo que encontramos dentro de nosotros mismos. Filipenses 2. Vamos a leer del versículo 1 al versículo 5. Dice, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Sirviendo y sometiendo unos a otros, va en contra del egoísmo y el orgullo. Va contra la avaricia. Es difícil pensar que uno es mejor que otro si estamos valorando a ellos más que a nosotros. Si somos humildes, sometidos a ellos, sirviendo a ellos. En nuestra mente estamos diciendo, las necesidades de ellos son más importantes que las mías. Yo debo usar mi tiempo, mis dones para ayudar a ellos, para servir a ellos.
si somos humildes, eso va en contra del orgullo. Si estamos diciendo que lo que ellos tienen es más importante que lo que yo tengo, eso va en contra de la avaricia, ¿cierto? Así combatimos contra el orgullo que hay en nosotros. Entonces, ¿cómo combatimos contra desunión? Número 1, estudiando y escudriñando la Biblia, las Escrituras. Hay que saber la verdad. Y así podemos ver lo falso, la mentira. Número 2, sirviendo y sometiendo los unos a los otros en amor, como Cristo Jesús lo hizo. Que nos lleva al tercer punto. Debemos seguir a Jesús como nuestro ejemplo en todo. Que va de la mano con el número 1, porque si no hemos estudiado la Biblia, los evangelios, y no sabemos cómo Jesús vivió, ¿cómo vamos a seguir y vivir lo mismo? Imposible. Debemos estar siguiendo a Jesús como nuestro ejemplo en todo. Efesios 4 nos muestra esto. Efesios 4, vamos a leer del 15 al 16. Este pasaje es muy bueno. Me gusta mucho porque está lleno de instrucciones muy importantes para la iglesia, para el cuerpo de Cristo. Efesios 4, versículo 15 dice: sino que, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es, Jonathan el pastor. No, eso no es lo que dice. Dice Cristo. Cristo es la cabeza de esta iglesia y de todos. Él es la cabeza del cuerpo de Cristo. Crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, todos nosotros como creyentes, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Cristo debe ser nuestro ejemplo. Él es la cabeza de esta iglesia. Nosotros tenemos que seguir a Él. Si estamos enfocados en Él, no vamos a estar enfocados en el mundo, ni las cosas del mundo. Vamos a aprender cómo vivir del Maestro. La semana pasada, en el campamento familiar, vimos que debemos rendirnos a Dios. Después debemos despojarnos del viejo hombre, ponerlo al lado, matar al viejo hombre. Y después tenemos que vestirnos del nuevo hombre. Si quieren ver las prédicas, lo pueden ver en el YouTube de la Iglesia Bíblica Bautista El Camino. Lo grabamos vivo y lo subimos. Entonces, si lo perdieron y quieren ver el pastor, ¿por qué estaba haciendo así durante la prédica? Vayan, véanlo. Dice campamento familiar y tiene rendirnos, despojarnos y vestirnos. Y pueden ver las 3 prédicas. Entonces eso está en Iglesia Bíblica Bautista El Camino. Vamos a Efesios 4, 22. Ya estamos ahí, cerca, vamos un poco más adelante, leemos el versículo 22. Y después vamos a llegar a la cuarta cosa que debemos hacer para combatir la desunión. Versículo 22 dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo, porque él quiere entrar, ¿cierto? Ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad.
Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maldicencia, y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Mire que Cristo vivió así y nosotros debemos hacerlo también. Nosotros tenemos que vivir de esa manera. Entonces hemos visto que nosotros podemos combatir desunión estudiando y escudriñando la Biblia, sirviendo y sometiendo los unos a los otros, siguiendo a Jesús como nuestro ejemplo, y número 4, acercándonos a Dios. Volvemos a Santiago 4. Había unos versículos que saltemos. ¿Cómo nos acercamos a Dios? Quizás yendo a la iglesia, el templo, ¿cierto? Si llegamos a la casa de Dios, vamos a estar cerca de Él. Quizás haciendo buenas obras, dando ofrendas, ¿cierto? Peregrinación. Si yo voy de peregrinaje a un lugar santo, especialmente si es muy lejos, y si voy de rodillas, ahí sí voy a estar bien cerca a Dios, ¿cierto? ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice la Biblia en Santiago 4? Versículo 8 a 10. Santiago 4, versículo 8 dice: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiar las manos. Recuerda, cualquier división que hay en la iglesia probablemente viene de pecado. Limpiar las manos. Y vosotros, los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligíos y lamentad y llorar. Vuestra risa se convierte en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Hay algunos que piensan que van bien. No reconocen que lo que están haciendo y diciendo está causando división. Debemos reconocer cuando estamos pecando. Debemos mirar, comparar nuestras vidas con la Biblia. Pedir a Dios que nos muestre cuando estamos causando división. Convertir nuestra risa en llanto. Humillarnos, pedir perdón por nuestros pecados y acercarnos a Dios. Es que Dios no quiere división en la iglesia. Jesús no quiere división en su cuerpo, que es la iglesia. Volvemos a Juan 17. Ya lo leímos, yo sé, pero lo vamos a leer de nuevo para terminar. Juan 17:20 dice: mas no ruego solamente por estos, los discípulos que estaban enfrente de Jesús en ese momento, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros. ¿Por qué? Para que el mundo crea que tú me enviaste. Entonces, ¿qué debemos hacer esta semana? Número 1, debemos acercarnos a Dios. Debemos arrepentirnos de nuestros pecados, cualquier pecado que tenemos en la vida. Hay que acercarnos a Dios. Si tú no has hecho eso en tu vida, nunca en tu vida, no has pedido perdón por tus pecados, no has reconocido que eres pecador, que necesitas un Salvador, que necesitas la vida eterna, lo puedes hacer hoy. En un momento yo voy a dar una invitación. Lo llamamos así porque yo te voy a invitar a hablar con Dios. Quizás tú necesitas decir: Dios, te necesito. Te necesito como Salvador. Necesito el perdón de pecados. Necesito la vida eterna. Yo quiero ir al cielo cuando muero. No hay palabras mágicas que se tiene que hacer, pero tiene que ver del corazón.
tiene que venir de tu corazón. Hay que creer en Jesús y lo que Él hizo en la cruz. Él es el único camino al cielo. Si ya has hecho eso, pero tienes pecado en tu vida y tú sabes, debes humillarte y acercarte a Dios. Número 2, debemos orar y pedir que Dios nos muestre si estamos causando división. Porque algunas veces no lo reconocemos. No, yo dije eso, pero no fue mi intención. Pero algunas veces, hay una herida de todas maneras. Lo he hecho antes. No, yo no quería decir eso. Eso no fue mi intención. Pero tengo que pedir perdón de todas maneras. Lo he hecho más de una vez. Santiago nos dice que debemos cuidar nuestra lengua. Si no estás dispuesto a hacer eso, si no estás dispuesto a pedir a Dios que te muestre, quizás sea que tú ya sabes bien en el fondo de tu corazón que has estado causando división y no lo quieres reconocer. Porque el que sabe, yo no estoy cometiendo ningún pecado, no estoy causando división, entonces, ¿qué pierdes pedir? Dios, si hay algo, muéstrame. Si yo estoy súper confiado de que no va a haber nada, no hay problema entonces. Dios no me va a mostrar nada. Y si Dios sí me muestra algo, no lo vi. Tengo que pedir perdón de Dios y también de mi hermano, hermana, el profesor, el compañero en el trabajo, lo que sea. Número 3, debemos amarnos los unos a los otros, como Jesús quiere, como Jesús lo hizo, siendo tan unidos como Dios Padre y Jesús. Y como los dos son Dios, no pueden ser más unidos que eso. Así debemos nosotros ser unidos. Debemos amarnos los unos a los otros, edificándonos en amor, como hemos visto en la Biblia. Todos se pongan de pie, por favor. Inclinan sus rostros, cierren sus ojos. El hermano Jorge va a tocar un poco de música. Yo quiero que examinen sus corazones. Nadie mirando alrededor. Esto es la invitación y yo te estoy invitando a hablar con Dios. ¿Qué es lo que Él quiere que tú hagas? Si tú no has pedido perdón por tus pecados, no has aceptado a Cristo como tu Salvador con la vida eterna, debes hacerlo hoy. Lo puedes hacer parado ahí donde estás. Simplemente puedes hablar con Dios. Ni lo tienes que hacer de voz alta ni baja. Lo puedes hacer en tu mente, reconocer que Jesús es el Señor, el Hijo de Dios, pedirle perdón por sus pecados, que Él te dé vida eterna. Si ya eres hijo de Dios, ya has hecho eso. ¿Estás causando división de alguna manera en tu familia, en el cuerpo de Cristo, en el trabajo? No puedes mostrar que el Evangelio es real si estás causando división. Quizás necesitas pedir a Dios que te muestre. Padre, ¿estoy causando división de alguna manera? No lo quiero hacer. Por favor, muéstrame para que yo pueda reconocerlo y cambiar. Quizás no tienes el amor el uno para el otro como debes tenerlo. No estás sirviendo a otros como debes. No tienes esa humildad. Quizás necesitas orar por eso. Examinen su corazón, por favor, y habla con Dios en este momento. Nadie mirando alrededor. ¿Hay alguien aquí que necesita aceptar a Cristo como su Salvador? O quizás lo has hecho recientemente en estos momentos. Por favor, levante la mano. Yo no voy a burlarme de ti, no voy a nombrarte, pero yo quiero orar por ti en este momento. ¿Hay alguien que quiere decir, pastor, yo hice eso, o necesito hacer eso? Bueno, pueden bajar las manos. ¿Hay alguien aquí que quiere decir, pastor, oren por mí?
yo he estado causando división y necesito hacer un cambio. Necesito cambiarme el chip. Necesito enfocarme más en Cristo. Quizás has estado valorando demasiado el mundo. Quizás no has estado amando a tu prójimo como debes. Hay alguien aquí que quiere decir, pastor, ore por mí. Levanta la mano y yo voy a orar por ti. Yo veo ese mano, lo puede bajar. ¿Hay alguien más? Sí. Dios sabe tu corazón. Oremos. Padre Santo, pido que estés obrando en esta iglesia, en este cuerpo que tú amas tanto, que diste tu vida por cada uno de ellos. Gracias por el amor. Gracias por el perdón de pecados. Gracias porque por eso podemos estar justificados, hechos justos delante de los ojos de Dios. Él nos acepta en el cielo como si fuéramos Jesús, porque somos limpiados por el sacrificio que Jesús hizo. Gracias. Ayúdanos a ser más unidos que nunca, tan unidos como Jesús y el Padre. Ayúdanos a amarnos unos a otros como Jesús ama a nosotros y ama a ellos. Ayúdanos a reconocer las mentiras y las cosas falsas que o estamos creyendo o que otros traen de afuera. Ayúdanos a reconocer la verdad. Pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Antes de tener una canción final para despedirnos, quiero darles una bendición de la Biblia, de Romanos 15, 5 y 6. Dice, pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Si eso es tu deseo, di amén. Amén. Hermano Jorge, terminamos con una canción para ser despedidos. Así